Hay historias que no empiezan con una oportunidad, sino con una herida. Hay infancias donde el amor no llega como debería, donde en lugar de protección hay violencia, donde en lugar de palabras suaves hay gritos, y donde los patrones se repiten una y otra vez como si el dolor se heredara. Pero también hay algo más fuerte que todo eso, la capacidad de sobrevivir, de resistir y de levantarse, incluso cuando nadie te enseñó cómo hacerlo. Porque sí, hay personas que crecen en medio del caos, del abandono y del dolor, y aún así deciden no romperse, sino transformarse. Hola a todos, bienvenidos a La Voz de Luz. Soy Luz Mari Monsalve y este es un espacio donde las historias no se juzgan, se escuchan, se sienten y se honran. Hoy no venimos solo a oír una historia, venimos a sostenerla, a mirar de frente realidades que muchas veces incomodan, pero que necesitan ser nombradas, porque detrás de cada voz hay una vida, y detrás de cada vida hay heridas que no siempre se ven, pero que sí se sienten. Este es un lugar donde aprendemos y crecemos juntos, donde el dolor se transforma en conciencia y donde la empatía deja de ser una opción para convertirse en un compromiso. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón para escuchar sin juzgar. Y sobre todo, gracias a ti, Lucía, por tu valentía, por levantar tu voz y por permitirnos entrar en tu historia, porque contarla no solo te sana a ti, también ilumina el camino para otros. Empecemos. Soy Lucía, nací en Cortázar, Guanajuato. Fui la hija que llegó a consolar la tristeza de una madre, pues meses antes de mi nacimiento había perdido a su hijo mayor. Crecí en un hogar marcado por el alcoholismo de mis padres. A los 5 años viví una experiencia traumática que cambió mi vida. Fui abusada por el hijo de un amigo de mi padre. Cuando mi madre se enteró, le reclamó tanto a mi padre que esto suscitó una serie de problemas que terminaron en la separación de ellos, también en la infidelidad por parte de mi padre. Mi madre se quedó sola y se hizo cargo de 3 hijos. Vivimos entre carencias, falta de comida, ropa y lo más importante, la falta de la presencia de una madre que trabajaba mucho y era muy difícil verla. En casa, la violencia era más frecuente que el cariño. Fueron más los golpes que los te quiero. Muy pocas veces supe lo que era un abrazo o una palabra de amor. En cambio, hubo muchos gritos, especialmente cuando yo no podía conseguir el alcohol que mi madre requería. También por no cuidar a mis hermanos o por mi aspecto físico. Yo crecí sintiéndome insuficiente comparada constantemente con el físico de mi hermana, quien hasta el día de hoy es delgada y muy bonita. Aún así, desde pequeña busqué la forma de ayudar a mi familia. Buscaba la comida para traer a la casa, hacía mandados, buscaba cómo conseguir dinero. Ayudaba a vender las tortillas que mi madre hacía y recogía basura. No pude estudiar con normalidad. Apenas llegué a primer año de secundaria, porque el hambre era más urgente que el estudio. Trabajé en una panadería hasta los 14 años. A esa edad, mi vida volvió a dar otro giro, pues un día antes de la Navidad, mi hermana y yo encontramos a mi madre muerta en su cama. Tuvimos que salir a pedir ayuda, hacer todos los trámites y enfrentar una realidad para la que ningún menor está preparado. No teníamos los recursos para un funeral, y menos para afrontar todo lo que se venía. Hoy le doy gracias a Dios, porque los vecinos se unieron y fueron ellos quienes nos ayudaron en una forma sencilla a darle una despedida digna a mi madre. A esa mujer que muchas veces me gritó, me maltrató, me pegó con un cable hasta cansarse, la que se enojaba si yo no conseguía para su alcohol. En parte, ese día yo sabía que mi dolor había terminado. Lo que no sabía era que era el principio de muchas cosas más.
A mi madre la sepultamos junto a mi abuela materna, quien para mí fue una figura maternal. Con ella conocí lo que era un abrazo cálido y amor. Lamentablemente no me duró mucho. Después de la muerte de mi mamá, mis hermanos y yo fuimos separados, pues éramos 3 y nadie podía hacerse cargo de todos. La más pequeña se fue a casa de un tío, el del medio con otro, y yo viví un tiempo con otro familiar. Hasta que faltando 6 días para cumplir mis 15 años, llegué a un internado con una monja, que se convirtió en esa madre que tanto anhelé. Ahí pude salir adelante y aprendí muchas cosas. Empecé a trabajar como empleada doméstica y desafortunadamente conocí de cerca otra triste realidad. Fui tratada con desprecio por no pertenecer a un estatus y estar al nivel que muchas veces impone la sociedad. A veces crecemos creyendo que valemos lo que otros dijeron de nosotros, pero eso no es verdad. Tu valor no se define por el rechazo, ni por el abandono, ni por las palabras que te hirieron. Empieza a hablarte distinto, empieza a tratarte con la misma compasión que le darías a alguien que amas, porque sanar también es aprender a verte con amor, incluso cuando nadie más lo hizo. A los 18 años me enamoré, pero esa relación se terminó pronto, porque yo nunca fui suficiente para esta persona. Según él, yo no estaba a su nivel y mi físico era motivo de vergüenza. Con el tiempo me abandonó. Cuando se fue, me dolió tanto que me refugié en el dolor, en la comida. Una vez más me sentía abandonada y desvalida. Tiempo después conocí a quien se convirtió en el padre de mi hija. Y como era de esperarse, esta historia no fue distinta. Estuvo marcada por la infidelidad, drogas, alcohol, abuso emocional, y tampoco fui suficiente para esta persona, y nuevamente mi físico fue juzgado. Él también me abandonó, se fue con otra persona. Pero esta vez yo decidí hacerle frente a la situación junto con mi hija. Volvieron las carencias, pero también la fuerza. Trabajé con todo lo que podía honradamente. Cuidé perros, recolecté latas, porque el amor de mi hija era más fuerte que cualquier dificultad que yo estaba enfrentando. A pesar de todo, yo no perdía la fe. Mi anhelo más grande era poder disfrutar junto a mi hija una rica comida. Así que tomé acción. Empecé a estudiar nuevamente. Amo la bisutería y amo ayudar a los demás. Así que le prometí a mi hija y a mí misma que mientras yo pueda y Dios me lo permita, no dejaré que alguien a mi alrededor pase hambre. La vida y Dios hoy me permiten compartir. Amo ver a los niños sonreír con un juguete o un dulce, porque en ellos veo a mis hermanos y a mí. Este es un corto resumen de mi historia. Sé que está llena de dolor por los momentos que viví, pero también tengo fortaleza, resiliencia y una gran enseñanza. Nunca es tarde para vivir, y yo vivo para dar un granito de lo que tanto nos hizo falta a mis hermanos, a mi mamá y a mí. El amor propio no siempre nace, a veces se construye. Se construye cuando decides quedarte contigo, cuando dejas de aceptar todo por miedo a estar solo, cuando entiendes que mereces paz, no migajas. Hoy puede ser el día en que empieces a elegirte. La historia de Lucía no es solo una historia de dolor, es un mapa claro de cómo una herida de abandono se puede marcar en cada etapa de nuestras vidas. Cuando un niño crece sin afecto, sin seguridad y sin una figura que le enseñe lo que es el amor sano, no solo pierde la infancia, pierde también la forma en la que aprende a relacionarse con el mundo. El abandono no siempre es físico, a veces es emocional, silencioso, constante. Ese vacío que se queda incluso cuando hay gente alrededor. Creció sin abrazos, sin palabras de valor, sin protección. Y cuando el amor falta en los primeros años, el corazón aprende a conformarse con migajas. Por eso, no es casualidad que más adelante haya permanecido en relaciones marcadas por el dolor, la infidelidad y la inestabilidad. No porque no merecía más, sino porque nadie le enseñó cómo se ve el más.
Aquí quiero hacer un paréntesis, porque aquí es donde muchas personas juzgan sin entender. Desde afuera, alguien podría preguntarse por qué se quedó ahí, por qué aguantó, por qué no se fue, por qué estuvo tanto tiempo en esa relación que sabía que le estaba causando tanto daño. Pero la verdadera pregunta que todos nos debemos hacer es: ¿qué heridas las personas que viven en violencia doméstica están intentando sanar en el lugar equivocado? ¿Cuáles son esas heridas? Porque hay heridas. Nadie está en una relación de violencia, de frustración, de humillación por gusto, a no ser que tenga alguna condición que le guste o que sea masoquista. Pero una persona normal no está ahí por gusto, no se queda ahí porque es placentero. Hay mucho más detrás de esa decisión. Y el abandono es una de ellas. El abandono deja una huella muy profunda, genera miedo a quedarse solo, necesidad de aprobación, dificultad para poner límites y muchas veces una desconexión del propio valor. Y si esa herida no se mira, no se nombra, no se trabaja, pues se repite. Se repite una y otra vez. Porque lo que no se sana se hereda o se revive. Y aquí hay algo muy fundamental que yo creo que todos debemos de entender. Seguir adelante no siempre significa estar bien. Y esto lo digo por experiencia propia, porque muchas veces queremos simplemente no pensar, no mirar el pasado, no afrontar nada, porque no queremos. Decidimos no vivir en el pasado según nosotros, pero es que mirar nuestras heridas y ver nuestra vida como fue no significa vivir en el pasado. Porque muchas veces las personas como yo aprendemos simplemente a sobrevivir, a ser fuertes, a trabajar, a salir adelante, a sacar adelante a nuestros hijos y nos olvidamos de que hay que sanar, de que tenemos la responsabilidad y la necesidad de sanar. Ignorar el pasado no es la solución, porque eso no borra nada. Eso está ahí, está latente, solamente que está escondido y desde ahí sigue tomando decisiones por nosotros. Y cada que nos enfrentemos a una nueva relación o a una situación de abandono, eso se va a volver a revivir. Así de que es muy importante. Es un llamado para que nos observemos muy dentro de nosotros, que podamos vernos y que podamos enfrentar el pasado sin miedo a lo que vamos a sentir. Porque cuando nosotros enfrentamos el pasado y enfrentamos esas heridas y las miramos como son, sí duelen y duelen mucho, pero las podemos transformar. Las podemos transformar en valor, en conocimiento, en ayuda para otras personas. Las podemos transformar en muchas cosas muy positivas. Y no se nos van a olvidar. Jamás vamos a olvidar lo que nos pasó. Es que no nos van a quitar la memoria, no nos van a borrar lo que hemos vivido. Eso no va a pasar nunca. Lo que sí vamos a hacer es aprender a vivir con ellos y aprender a mirarlos sin preguntar por qué, sino para qué. Porque todo tiene una razón de ser. Y todos vivimos experiencias diferentes, procesos distintos que nos ayudan a transformarnos, a pulirnos y a convertirnos en las personas que verdaderamente somos y que nacimos para serlo. Porque todos nacimos con un propósito de vida. Y a veces algunas personas necesitan otras cosas diferentes, otras experiencias de vida. Porque no todos vivimos las mismas experiencias, no todos tenemos los mismos propósitos tampoco. Es por eso que esta historia también es un llamado urgente a mirar hacia atrás. Y mirar hacia atrás no es retroceder, es comprender, es tener el valor de decir: esto me dolió, pero yo voy a hacer que deje de doler, porque voy a sanarlo, porque lo voy a transmutar, porque lo voy a mirar como es. Mi experiencia de vida, mi herida, mi trauma,
lo que sea. Lo voy a observar y voy a seguir adelante con la ayuda de Dios, porque cuando estamos unidos con la mano de Dios, todo es posible. Pero también esta situación es un llamado para quienes observamos desde afuera estas situaciones. No podemos seguir siendo una sociedad que juzga historias que no ha vivido. No podemos señalar decisiones cuando desconocemos las heridas que las originaron. Juzgar sin entender no es opinión, es ignorancia. Criticar sin empatía es una forma más de violencia. Y muchas personas critican con cero empatía. Eso también es violencia, porque cada persona está cargando con algo que nosotros no podemos ver. Traumas, pérdidas, silencios, abandonos, lo que sea. Y ninguno de nosotros tenemos el derecho de levantar juicios y opiniones de algo que no conocemos. Así que si no puedes aportar amor, comprensión, apoyo, al menos no sumes dolor. Al menos no generes más dolor para la persona que ya está vulnerable. La historia de Lucía no termina la herida, y eso es lo más poderoso de esta historia. A mí me gustó mucho su determinación, porque a pesar de todo, eligió romper el ciclo. Eligió a su hija. Eligió no repetir la historia. Eligió convertirse en lo que nunca tuvo. Y ahí, justo ahí, nace la verdadera transformación. Que esta historia nos deje una lección muy clara. Sanar no es un lujo, es una responsabilidad. Y la empatía no es opcional, es necesaria. Porque detrás de cada historia hay una batalla que no se ve. Y detrás de cada persona fuerte hay una herida que decidió no rendirse. No necesitas una historia perfecta para ser valioso. Todo lo que has vivido, incluso lo que dolió, no te hace menos, te hace humano. Y sanar no significa olvidar, significa dejar de sangrar por lo mismo. Hoy no solo escuchaste una historia, hoy fuiste testigo de una verdad que muchas veces el mundo prefiere callar. Y ahora que la conoces, ya no puedes mirar hacia otro lado, porque el silencio también es parte del problema. Y tu voz puede ser parte del cambio. Que este episodio no se quede aquí, llévalo contigo, háblalo, compártelo, cuestiónalo, analízalo. Porque cuando una historia se escucha, pero no se mueve, se pierde. Las historias las tenemos que compartir porque estas historias pueden salvar vidas. Hoy te hacemos una invitación clara y poderosa. Levanta tu voz. Por ti, por quienes no pudieron, por quienes aún no saben cómo hacerlo. No permitamos que la violencia siga escribiendo nuestra historia, ni la de quienes vienen después de nosotros. Si este episodio tocó algo en ti, compártelo. Puede ser justo lo que alguien más necesita para no sentirse solo. Te invito a que te unas en esta comunidad, que no solo escucha, sino que despierta. Sígueme en mis redes sociales como Luz Monsalve. Este es un espacio creado para sentir, para cuestionar y sobre todo para hacer conciencia. Gracias te doy, Lucía, por tu valentía, por levantar tu voz. Y gracias a ti que estás escuchando por no quedarte indiferente. Esto fue La Voz de Luz, donde cada historia enciende una verdad y cada voz tiene el poder de cambiarlo todo. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, tu voz puede ser la luz que alguien más necesita.